Al hablar de la musculatura, iniciaré mencionando el pectoral mayor, el cual es el que podemos observar de color rojizo en esa presentación. Este tiene su origen en la parte superior, es decir, con la clavícula o también conocida como cabeza clavicular, para después bajar por la parte lateral del esternón, hasta abarcar los 7 cartílagos costales de la costilla o también conocidas como cabeza esternocostales. Ahora, la inserción de este músculo será a través del húmero, que se encuentra en el labio lateral del surco intertubercular, o también conocida como corredera bicipital, siendo su función principalmente mantener el húmero hacia nosotros, es decir, mantener el brazo cerca del esqueleto para que pueda realizar su rotación y flexión adecuadamente. Después de hablar del pectoral mayor, les mencionaré sobre el pectoral menor, que se observa en la parte rojiza de esta presentación. Podemos detectar que ambos músculos se encuentran en la misma zona, pero este en particular tiene su origen en diferentes posiciones, siendo estas de la segunda a la quinta costilla, de la tercera a la quinta costilla o de la segunda a la cuarta costilla. Todo este músculo menor asciende de las costillas hasta la apófisis coracoides de la escápula, siendo esta zona donde se realiza la inserción de este músculo que se encuentra por la parte del hombro. La función de este músculo es la de tirar el hombro hacia abajo y adelante, rotar la escápula, eleva el ángulo inferior y el borde medial de la escápula, alejándola de las costillas. El tercer músculo que les platicaré se llama serrato anterior, que se encuentra situado en la parte lateral del tórax, aproximadamente entre las primeras 8 o 9 costillas. Su inserción está situada en el borde verbal y ángulo anterior de la escápula, siendo su principal función mantenerla estable para garantizar la correcta aplicación de la escápula al tórax y evitar que el borde medial de la escápula se separe en sentido posterior. A continuación, hablaremos del músculo deltoides, dando comienzo en la parte articular que es el hombro, una de las más complejas debido a su amplia movilidad y su relativa poca estabilidad, con una biomecánica compleja que reúne estabilizadores dinámicos y estáticos. Este músculo se divide en 3 principales ejes de movimiento: eje transversal, eje anteroposterior, eje vertical y por último el eje longitudinal. Ahora, hablando acerca del músculo deltoides, comentaremos las 3 porciones que lo dividen. La primera porción, la porción anterior, que tiene su punto de origen en la extremidad acromial de la clavícula. La segunda porción medial, que tiene su punto de origen en el acromión de la escápula. Y la tercera porción posterior, que tiene su punto de origen en la espina de la escápula. Estas 3 terminan en una misma inserción, que es la tuberosidad del deltoides del húmero. Muy bien, yo les voy a hablar acerca del manguito rotador. El manguito rotador como tal no es un músculo, sino está compuesto de 4 músculos. Estos 4 músculos son el supraespinoso, el infraespinoso, el subescapular y el redondo menor. El objetivo que tienen estos 4 músculos es mantener la cabeza del húmero pegada a la cavidad glenoidea. Entonces, así evitamos que haya alguna luxación. Evidentemente, cuando hay alguna falla de estos músculos, pues ocurre el accidente. Vamos a hablar entonces acerca del primer músculo. El primer músculo que vamos a hablar es el músculo supraespinoso. El músculo supraespinoso lo podemos encontrar en la parte superior de la espina de la escápula. Este va a tener un origen en la fosa supraespinosa y va a tener su inserción en el tubérculo mayor del húmero, o también conocido como troquíter. Este músculo que vamos a ver es acerca del músculo infraespinoso. El músculo infraespinoso va a estar en la fosa infraespinosa como su origen y se va a insertar en el troquíter, al igual que el músculo supraespinoso. Después, a continuación vamos con el músculo redondo menor. El redondo
menor va a estar un poco más profundo que el músculo infraespinoso. Este músculo va a tener su origen como tal en el borde inferolateral de la escápula y va a tener su inserción en el troquíter al igual que los demás. Únicamente la diferencia es que va a estar en un lugar un poco inferior comparado al músculo infraespinoso. Por último, vamos a hablar acerca del músculo subescapular. Este músculo va a ser el único que lo vamos a poder ubicar en la parte anterior de nuestra escápula. Este va a tener su origen en la fosa subescapular y va a tener su inserción en el tubérculo menor del húmero, también conocido como troquín.